Bueno, vamos a empezar. Para hoy vamos, es tema nuevo, ¿verdad? Y para hoy vamos a ver los temas que están ahí, que dice concepto de conjunto, notación de conjunto y álgebra de conjunto. Ya este tema, lo que veamos hoy es de práctica, perdón, es lo que entra en el segundo parcial, ¿verdad? Bueno, vamos a estar, para que ustedes lo busquen, como les escribí en el chat, en la página, creo que les di que 70 y algo, ¿no? Para fijarme, en la página 73, para que ustedes lo busquen ahí. Igual yo todo lo voy a ir escribiendo acá en mi iPad, que después lo pongo en el aula virtual, ¿verdad? Y el video lo subo a YouTube. Bueno, ¿qué es un conjunto? Bueno, un conjunto es una colección de objetos distintos que tiene elementos, ¿verdad? Los elementos, voy a apuntar eso aquí, es una colección de objetos llamados elementos. ¿Está bien? Es una colección de objetos distintos llamados elementos. Generalmente, a los elementos de un conjunto se les denota con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, A, B, C podrían ser elementos de un conjunto. A los conjuntos, ¿verdad? Generalmente se les denota con letra mayúscula, mientras que a los elementos de un conjunto con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, A es un elemento, A puede ser un conjunto, B también puede ser un conjunto, C y D son conjuntos, por así decirlo. Se utilizan letras mayúsculas. ¿Ok? Déjenme ver cómo quito algo que tengo aquí. Esto. Ay, qué cosa. Es que habría algo aquí. Bueno, está bien. Entonces, a los elementos de un conjunto se le denota con letras minúsculas y a los elementos y a los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Por ejemplo, entonces uno podría decir que este conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, o el conjunto B, que puede tener los elementos A, B, 1, 3, qué sé yo. Esas son formas distintas. Una forma, o sea, A es el conjunto 1, 2, 3, 4, tiene los elementos 1, 2, 3, 4, y B tiene los elementos A, B, 1, 3. De hecho, dicho sea de paso, existe un concepto que se llama cardinalidad, y la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, por ejemplo, uno diría ahí que la cardinalidad de A, que de hecho se denota así, y es algo que quizás veamos más adelante, la cardinalidad de A es 4. Aquí la cardinalidad de B es también 4. Bueno, voy a agregarle aquí otro elemento para que la cardinalidad sea distinta. ¿Qué sé yo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo está, Adrián? Ok. Ok. Voy a seguir. ¿Me escuchan todos? Sí. Ok. Bueno, entonces hasta ahí estamos. Un conjunto es una colección de objetos distintos, ¿verdad? Que se llaman elementos. Los elementos se denotan con letras minúsculas y vamos a silenciar aquí. Los elementos se denotan con letras minúsculas y los conjuntos con letras mayúsculas. Ahora, ¿cómo denoto que un elemento está en un conjunto? Así, uno dice que A pertenece a A. Esto denota
que el elemento A pertenece al conjunto A. ¿Estamos? Y por supuesto que esto denota que A no pertenece a... ¿Sí me explico? Vamos bien, ¿no? Hasta el momento solamente hemos definido esas cosas. Ahora, vamos a ver, ahora hay dos formas. Se escuchan interferencias, vamos a ver. La interferencia que se escuchaba Profe, se era... escuchan como muy interrumpido. ¿Ahora cómo me escuchan? Profe, yo todo el rato lo he escuchado bien. No Sí, sé. es que yo creo que Yo lo escucho perfecto, la verdad. Adrián, es Creo su que, conexión. ajá, es el micro que tiene Adrián abierto que da problemas. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, Subo que sí, para terminar de copiar los ok, ejemplos. ok, cópialo ahí entonces. Profe, Bueno, entonces, los conjuntos se pueden denotar de dos formas distintas. El primero es por medio de extensión. Notación de conjuntos, vamos a poner aquí. Lo podemos hacer de dos formas. La primera, una forma de denotar los conjuntos, va a ser por extensión. Este es un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 7 y 10. En la notación por extensión, él expresa de forma explícita cada uno de los elementos del conjunto. Entonces lo voy a poner aquí. Expresa de forma explícita cada elemento. Ok, entonces de alguna forma usted ya sabe cuáles son todos los elementos del conjunto. Pero hay otra forma de notar los conjuntos que es por medio se llama por comprensión. Por comprensión, voy a poner esto aquí arriba mejor. Por comprensión es esta forma, por ejemplo. Yo digo que A... Pero llevan una taberna donde van ustedes los irlandeses. ¿Qué es eso? Póngale... ¿Alguien se puede ver hasta dónde vamos ya? Sí. Oye, póngale en silencio a los... Póngale en profe, silencio ya a eso me todos. dio miedo. Sí, póngale en silencio a todos los micrófonos para que no pasen esas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿quién podría ser un conjunto por extensión? Este. Fue la luz donde él ve. Estoy en la casa, estoy viendo. Profe, aquí en la casa está lloviendo. Seguro es afectando mi conexión a internet. Sí, es eso, Adrián. Ok. Voy a seguir entonces. Sí, está bien. Bueno, voy a seguir, voy a continuar. Este conjunto, este otro A, está dado de forma por extensión. ¿Por qué está dado de forma por extensión? Porque vean que no se sabe cuáles son los elementos, sino que existe una proposición que los caracteriza. Entonces, ¿cuál es la característica de este conjunto A? Ok, dice que son todos los elementos que pertenecen a N que tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Que x al cubo menos x es igual a 0. Esa es la característica. Por eso son diferentes, ¿verdad? Son formas distintas de hacerlo. Okay. ¿Quién sería este conjunto A por extensión? Okay. Este está dado por comprensión, ¿verdad? Entonces, por comprensión expresa, es una proposición que los caracteriza.
Y esta es la proposición que los caracteriza, ¿verdad? ¿Quién sería este conjunto A por extensión? Serían, bueno, ¿cuáles son los elementos enteros que cumplen que x al cubo menos x es igual a 0? Bueno, yo lo puedo hacer así. X al cubo menos x es 0. Aquí hago una factorización, que esto se llama factor común, y después hago una diferencia de cuadrados, y ya puedo saber que x es 0, x es 1, o x es menos 1. Entonces, ¿quién sería aquí? 1, menos 1 y el 0. Este está dado de forma por comprensión y este está dado de forma por extensión. ¿Puedo explicar eso otra vez? Profe, ¿puedo explicar eso otra vez de la comprensión? Claro. Hay dos formas de denotar un conjunto. Está dado, un conjunto se puede dar por extensión o un conjunto se puede dar por comprensión. Un conjunto se da por extensión cuando usted sabe todos los elementos que tiene el conjunto de forma explícita. Por ejemplo, ahí A es 1, 2, 3, 7 y 10. Pero por comprensión, en realidad lo que nos dan es una proposición que va a caracterizar los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto A, aquí, este conjunto A, tiene una característica y es que son números que pertenecen a los naturales que tienen esta característica, que x al cubo menos x es 0. Entonces, claro, yo aquí empiezo a desarrollar cuáles son los elementos de ese conjunto. Voy a hacerlo aquí un poquito más para allá para que no se vea tan pegado. Aquí. ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? Bueno, son cuando x al cubo menos x es 0. Cuando saco una x a factor común, x a la 2 menos 1. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados que sería x menos 1 y x más 1. Entonces, al final, esta ecuación es igual a 0 cuando x es 0 o cuando x es 1 o cuando x es menos 1. Entonces, al final, este conjunto tiene los elementos 1, menos 1 y 0. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Puedo para recuperar eso? Sí, copien eso, está bien. Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, uno puede pasar entonces de comprensión a extensión, pero es No, más complicado de extensión a comprensión. es más complicado de extensión a comprensión. Generalmente a uno le dan un conjunto dado de forma por comprensión y usted lo pasa a extensión para saber cuáles son los elementos del conjunto. Ahora, a veces no se puede hacer porque el conjunto tiene infinito cantidad de elementos. Entonces no se podría hacer. Ah, ok, gracias. Pero bien. Vamos a hacer este ejemplo ahora. ¿Okay? Dice ejemplo 2,2. Es el ejemplo 2,2. A es este conjunto. Se le ponen esos dos puntitos, que es una forma de definir el conjunto. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo vean. Cuando uno lo hace así, es porque él está definiendo el conjunto. Dice que son las x en R que cumplen esta característica. X al cuadrado es menor o igual que 0 o x menos 1 es igual que 0. Este es un conjunto que está dado de forma por comprensión. Entonces pasémoslo a extensión. ¿Dos puntos o un punto y coma? No, son dos puntos. Son dos puntos. Dos puntos y un igual. Ok, ¿cuál sería, cómo escribimos este conjunto A, pero de forma por extensión? Entonces lo hacemos así. Bueno, primero necesitamos saber cuáles son los elementos. Bueno, primero nos dicen aquí que son números reales. Esta es como la característica general. ¿De dónde provienen los números? Son números reales que tienen una característica que está aquí, que dice que son, esos números tienen que tener dos características. Elevado al cuadrado tiene que ser menor que 0 o igual, o que x menos 1 sea igual a 0. Bueno, del primero, de que x al cuadrado sea menor que 0, obtenemos que x solo puede ser 0. El único número que es al cuadrado menor o igual que 0 es el 0. Y de aquí obtenemos que x tiene que ser 1. Entonces, al final,
Vamos a ponerlo aquí. Al final, este conjunto A solo tiene dos elementos, el 0 y el 1. ¿Me explico? Sí, sí. Usted va probando en la teoría qué números pueden cumplir las características, más o menos. Es correcto. Vamos a ir sacando a partir de las características cuáles son los números. Profe, la verdad es que quedé allá en Marte, perdido. Sí, bueno, Por dos. es así. Es así. No importa, no pasa nada. Este conjunto me define aquí primero de dónde provienen los elementos del conjunto. Dice que son números reales. Esta parte es importante. Dice que son números reales. Aquí podría ser no números reales, sino números enteros o números naturales o números racionales, no sé, o un conjunto diferente. Y aquí ya me dicen las características más particulares que tienen los elementos. Dice que los elementos de este conjunto tienen que cumplir, que son reales y que además, cuando los elevo al cuadrado, son menores o iguales que 0. O cuando le resto 1, es igual que 0. Entonces yo voy a ver cuáles son los elementos. Primero, cuando x al cuadrado es menor o igual que 0. Solo hay un caso, solo hay un número que elevado al cuadrado es menor o igual que 0. Es el 0. Ningún otro. De aquí, cuando x menos 1 es 0. Cuando x es 1. 1 menos 1 es 0. O sea, solo hay dos elementos que cumplen estas características. Dos números reales que cumplen estas características. El 0 y el 1. ¿Verdad? Ahora, tome en cuenta que aquí hay una O, ¿verdad? Entonces, podría ser este o este. ¿Qué hubiera pasado si es una I? Digamos, ¿qué hubiera pasado que el conjunto es así? Ok, hubiese sido, son las X en R, pero que al cuadrado es menor o igual que 0 y X menos 1 es 0. ¿Qué hubiera pasado si es así? Bueno, esto va a ser igual. Esto es lo mismo. Voy a copiarlo. Esto es lo mismo. Pero cuando yo ya voy a definir el conjunto A por extensión, aquí voy a marcar, porque aquí hay una O y aquí hay una I. Como es una I, tiene que cumplir ambas. Entonces, ¿cuál número cumple ambas condiciones? Aquí el 0. El 0 cumple esta, pero el 0 no cumple esta. O sea que el 0 no está en este conjunto. El 1 Entonces, cumple esta. ninguna. Es correcto. Y el 1 no cumple esta. Entonces, no hay ningún número que lo cumpla. En este caso A estaría formado por el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. ¿Me explico? Sí, ya entendimos. Sí, profe. Cuando hay una I, pero cuando hay una I, tiene que cumplir las dos condiciones. Claro, como lo hacíamos en proposiciones con conectivas lógicas. Si hay una I, cumple ambas. Si hay una O, cumple una o la otra. Sí, sí, profe, gracias. Voy a copiar el segundo ejemplo. Ok, copien esa. Vamos a hacer este otro. Dice, exprese de ser posible los siguientes conjuntos en notación por extensión. O sea, nos están dando este conjunto en notación por comprensión. Aquí está, lo voy a poner aquí. Nos lo están dando por comprensión. Y ahora lo que hay que hacer es pasarlo a notación por extensión. Bueno, estos elementos tienen ciertas características. Vamos a ver aquí en el screen. Tienen ciertas características. ¿Cuál es la primera característica? Número 1, son números enteros, ¿verdad? Que tienen dos características, por así decirlo, y que tienen que compartir esas características. Uno, ese número tiene que cumplir que cumple esta ecuación. Ese número debe cumplir esta ecuación. Y además debe cumplir que sea menor que 1. Okay, vamos a ver quiénes son. Con respecto al primero, ¿cuándo o cuáles son los números que cumplen esta primera ecuación?
Bueno, resolvámosla con la calculadora. Vean, mode 5.3. En mode 5.3 escribo menos 2, 2 y 24 y me da dos soluciones. Me da, dice que X es 4. Profe, en las nuevas calculadoras, ¿cuál es? Voy, y X es menos 3. En la nueva usted tiene que hacer, es que no, tengo que ver la chip. Me parece. Chip A. No, las tenemos que cuidar de los... ¿Cómo? Modo 5.3. Sí, en las otras mode 5.3. Lo Bueno, escribimos. chip A, me parece que es chip A. Es que necesitaría como verla para recordarme cómo se hace. Polinomial. O alguien que sepa ahí cómo hacerlo. Entonces en el A escribimos el que tiene el elevado al Sí, cuadrado. después de, es que sí, yo una vez sí se hacía así, pero después salía así simultáneo de ecuación. Tiene Profe, poca señal. Ok, ¿me escuchan los demás? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a seguir entonces. Lo primero que ¿me hice fue escucha? determinar. Sí, Sí, me la Edgardo. Sí, Edgardo. escucha. Sí. A mí alzada ahí Edgardo, si quiere, escríbalo en el chat, porque después, ok, parece que usted no tiene buena cobertura. Escríbalo en le el doy chat. polinomial. Polinomial y le da 2. Ok, le doy polinomial. Sí. Y le da 2. Bueno, la segunda característica, esta era la primera, ¿verdad? Esta era la primera y esta es la segunda característica. La segunda característica dice que los X tienen que ser menores o iguales a 1. Perdón, tienen que ser estrictamente menores que 1. Entonces, aquí hay una I, ¿verdad? Voy a marcarlo aquí. Hay una I. Acá hay una I. Como les decía antes, esa I determina que los números tienen que cumplir tanto esta ecuación como esta, o más bien esta condición como esta condición. Tienen que cumplir ambas condiciones. Bueno, a partir de aquí, los números que cumplen esta condición son dos, el 4 o el menos 3. Y a partir de aquí, el 1. Bueno, ¿cuáles son los números que cumplen estas dos condiciones? Lo que podríamos hacer es esto. Voy a bajar un poco más esto para que no estorbe, que es el siguiente. Voy a hacer aquí una recta numérica. ¿Sí? 0, marco el 4, por aquí está el 4. Pongamos aquí el menos 3 y el 1. Entonces, el primer conjunto dice que son los menores que 1. Dime. Algo falló con mi calculadora. Voy a mandarle una imagen de lo que pasó porque a mí me tiró otra cosa en vez de cosas y 3. Está bien, no Las se preocupe, soluciones. cualquier cosa lo podemos ver al final. Igual es una ecuación, o usted puede buscar en YouTube cómo resolver una ecuación cuadrática en calculadora y pone el modelo. Es fácil, no es tan complicado. Profe, Bueno, pero sin entonces, ir muy lejos. sí, Sin ir muy lejos, uno nada más lo pueden meter así a como está y shift solve y punto. Ahí tiene igual los resultados. igual, Isaac tiene razón. Usted escribe la Sí, expresión menos 2x a la 2 más 2x más 24 igual a 0 y pone chip solve y él le va a dar los valores. Tiene razón. sí, es lo mismo. Es lo mismo. Gracias, Isaac. Bueno, Y entonces les profe, otra decía, cosa. dime.
Es que, bueno, al menos creo que a varios nos está pasando que de repente se cae, entonces no sé si puede ir un poco más, Claro, dígame, no ¿por sé qué? si, por decirlo así, lento para que no perdernos mucho. No, más bien dígame, cuando ustedes no me escuchan, Ah, no me están escuchando, ustedes me profe, dicen, yo descubrí el error. Fue que metí por accidente no metí -2 y metí dos positivos. Entonces, ok, ya a ver si me dio el resultado. ok. Creo que Bueno, metí un número entonces, mal. ok, entonces les decía, recuerden ponerle silencio a los micrófonos, ¿verdad? Entonces les decía que aquí hay dos condiciones, ¿verdad? Que son enteros y que cumplen esta. ¿Cuáles números cumplen esta primera? Solo hay dos números, el 4 y el -3. Aquí hay varios números, un montón, todos los menores a 1. Entonces, aquí están unos. Estos son los que cumplen la condición que sean menores que 1. Y estos, el -3 y el 4, son los que cumplen la segunda. Entonces, la primera condición, perdón. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen las dos condiciones? Solo hay un número que cumple las dos condiciones. Es este. Solo el -3. Solo el -3 cumple las dos condiciones. Solo el -3 cumple que resuelve esta ecuación y que es menor que 1. ¿Me explico? Solo el -3 cumple esta condición y cumple esta. El 4 cumple esta, pero no es menor que 1. Y aquí dice que es una I. ¿Me explico? Súper comprendido. Ok. Entonces, si quieren la copian. La copian e intentan hacer este ejercicio, el B. Cópienlo e intentan hacer el B. Ok, entonces, este ejercicio es igual al anterior, ¿verdad? También tiene estas características. Estas dos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora están unidos por medio de una O. Ahora tenemos una O ahí, no una I. Y la diferencia con la O es que puede cumplir alguna de las dos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los números? Esto también nos va a servir. Voy a copiarlo aquí. ¿Cuáles son los números que cumplen, que son menores que 1, que además puede ser -3, ¿verdad? O que además puede ser 4. Bueno, estos son los números. A sería, voy a ponerlo así más bien, A sería todos los números menores a 1, unión el 4. Vamos. Profe, pero no Eso son sí. números enteros. Yo le pongo esa Z ahí. ¿No ven que aquí abajo puse una Z? Eso hace ver Ah, que este ya. conjunto son solo números enteros. Otra Profe, forma, dime. perdón, ¿y el conjunto no debería de ir abierto en el 1, ya que tiene que ser menor que 1? No puede ser Perdón, igual. no puede ser aquí. Ujú. No puede ser incluido el 1, tiene que estar excluido. Otra forma que uno lo podría escribir también, aunque digamos no se ve tan bien, es como escribirlo así. Está formado por uno le pone como unos puntitos y qué sé yo, pone -3, -2, -1, 0, el 1 no, ¿verdad? Y el 4. Estos puntitos harían ver que ahí siguen -4, -5, -6, -7, ¿verdad? Pero Profe, ¿y qué Profe, pasa? eh, ¿y por qué el infinito, profe? Yo puse menos infinito, un 0 y 4 y eso. no, hombre, hay un montón más. Está el -4 lo cumple, el -5, el -6, el -7, todos esos números ahí para allá, Sí, por eso el sí, menos infinito. sí, Profe, pero otra por cosa. eso, pero yo lo que puse yo fue menos infinito, luego puse coma 4. Bueno, 0, bueno, No, menos infinito, coma 0, coma 1. no, no, porque el 2 no, ni el 2 ni el 3.
El 2. El 2 es un número que no cumple estar de aquí para allá y que tampoco es 4. Sí, ya. Profe, Dime, Kevin. Isaac. que estamos trabajando con el conjunto B nomás. Ah, está bien. Profe, mire, sí, ¿y por qué ahí no van los dos Cuidado. puntitos? Con el igual. Se puede escribir, no es algo que sea determinante ya. Uno pone el puntito, 2 puntitos, A igual, cuando usted va a definir un conjunto. Entonces dice, yo defino el conjunto A de la siguiente forma. ¿Me explico? Ya después usted puede escribir A es igual, el conjunto A es igual a tal. No es Ok, necesario ya que gracias. lleva los 2 puntitos. Ok. Ahora vamos a ver, ¿lo están copiando? Sí, lo copiamos. Okay. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok, vamos a ver ahora operaciones entre conjuntos. Ponerlo aquí. Esto ya es el otro tema que antes les mencioné, que es lo último que vamos a ver hoy. Operaciones entre conjuntos. Hay varias operaciones entre conjuntos. Bueno, primero vamos a decir que sean A y B conjuntos, cualesquiera, ¿verdad? Y que U es el universo. El universo es de dónde saco los elementos. El universo, eso quiere decir que A y B tiene por elementos los que están en U. U es el universo, el conjunto grande, por así decirlo. La primera operación se llama unión. Se denota así. ¿Ok? Se denota es una U. Voy a poner la más grandecita. Así. Esa es la unión. Bueno, ¿quién es A unión B? A unión B son las X que pertenecen a U, porque todos los elementos están en U, ¿verdad? Pero que tienen una característica. Tienen que estar en A o tienen que estar en B. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos que A es este conjunto, el 1, el 2, el 7 y el 10. Y que B es este conjunto, el 2, el 7 y el 8. ¿Quién sería A unión B? Dice que A unión B son los elementos que están en A o que están en B. Entonces sería el 1. ¿Por qué el 1 está en A unión B? Porque está en A. El 2 y el 7 y el 10. Todos esos elementos están en A. ¿Y cuáles están en B? Además, el 2 ya lo escribí, el 7 ya lo escribí y el 8. ¿Me explico? A unión B es como tomar A y agregarle B, ¿verdad? Y por definición son los elementos que están en A o están en B. Así uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuándo X pertenece a A unión B? Cuando X está en A o X está en B. Y además, cuando X no pertenece a A unión B. Cuando X está en A, perdón, no está en A y X no está en B. Porque lo que estoy haciendo aquí es la negación de esto, de Morgan. ¿Cómo hago el de Morgan? Niego que X está en A, eso significa que no está. La O pasa ahí y X está en B, la negación sería X no está en B. Pero es una pregunta, ¿qué significa esa fecha para los dos lados? Sí, solo sí. Ya. Una doble implicación. Ya. Profe, ya se no se niega.
Sí, lo estoy negando. ¿Qué es lo que no se niega? Digamos, el sí, solo sí no se niega. Ah, no, 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 no. Yo solo estoy negando esto, que X no pertenezca a unión B. Que X no pertenezca a unión B es equivalente a decir que X no está en A y no está en B. Por ejemplo, ¿cómo uso esta definición? ¿Cómo uso esta definición dentro de este ejemplo? Lo uso así. Por ejemplo, yo digo, el 12. 12 no pertenece a unión B. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el 12 no está en A unión B? Porque no están en conjunto ni el A ni el B. Eso, porque 12 no pertenece a A y 12 no pertenece a B. Esto es precisamente lo que estoy diciendo aquí. El 12 no pertenece a A, ni tampoco el 12 pertenece a B. Por tanto, Profe, no está en la unión. pero Dígame. si están alguno de los dos conjuntos, igual tampoco estaría en la unión. Sí, sí, es una O. Es una O. La condición es Ah, es que una O, cumpla sí, ya vi. alguna de los dos. Solo tiene que cumplir alguno de los dos. Profe, Dime, cuando se hace la unión, no se tienen que acomodar los números en orden. Por ejemplo, 1, 2, 7, 8 y no, 10. No, nunca pueden es hacer eso. sí, nunca es necesario ponerlos en orden. Ahora, uno a veces los pone en orden, ¿verdad? Pero no es no es obligatorio, ¿verdad? De hecho, en la Bueno, definición de gracias. conjunto se dice que no tiene que ser necesariamente en orden. Ujú. Entonces, bueno, si quiere copian este. Y vamos a hacer otro. Voy a hacer la intersección. Ya tenía que copiar, Vamos a profe. ver vamos a ver el segundo. Entonces, el segundo, la segunda operación entre conjuntos se llama intersección. Se denota así: A intersección B. La intersección, ¿verdad? Se define así: A intersección B igual son las X que están en U, ¿verdad? En el universo y que cumplen esta característica. Son las X que están en A y están en B. Entonces tienen la particularidad de que ellas obligatoriamente tienen que estar en ambos conjuntos. Por ejemplo, digamos que A es este conjunto: el 1, el 2, el 10 y el 11. Y B es este conjunto: el 1, el 3, el 10, el 13 y el 15. ¿Okay? ¿Quién sería A intersección B? ¿Me pueden decir quién es A intersección B? 1 y 1. 10. Ok, ¿quién me está hablando? Adrián. Adrián, ¿por qué el 1? Porque salen los dos conjuntos. Eso es lo que dice aquí. Tiene que estar en A y tiene que estar en B. Y el 1 está en A y el 1 está en B. El 2. El 2 no lo cumple. El 2 no, porque El el 2 2 no está en cumple. A. El 2 está en A, pero no está en B. El 10. El 10 sí lo El 10 cumple. sí. Claro, porque el 10 está en A y el 10 está en B. ¿Y cuál otro? Solo eso. Solo esos. Eso sería A intersección B. Ahora, ¿qué significa que un elemento esté en A intersección B? Significa que ese elemento está en A y ese elemento está en B. ¿Qué significa que no está? Significa, bueno, vamos a negar esto. Vamos a negar, es más, vamos a negar esto. ¿Cómo se niega esto? Esto se negaría que no está en A. Esta I pasaría a O. A no está en B.
¿Me explico? Eso es un Por demonio. ejemplo, en el caso del 13, profe, en el caso del 13 que no está en A, está en B, pero no está en A, ¿cómo, qué ponemos ahí? O 13 no está en la intersección. ¿Por qué 13 no está en la intersección? 13 no está en porque la no intersección pertenece a A. porque 13 no pertenece a A. Por eso. Sí está en B. En vez de eso. 13 sí está en B, pero no está en A. Esta sí la cumple, pero esta no. Y es una I. ¿Ok? Bueno, entonces si Yo quieren pongo lo copian. copia. Sí, copien. La siguiente operación se llama diferencia. Es la número 3. Se llama diferencia. Copiarlo más bonito. La diferencia se denota así, es A menos B. La diferencia se define de esta forma. A menos B son igual las X que están en U, siempre va a pasar eso, ¿verdad? Pero que tienen esta característica. Están en A y no están en B. ¿Ok? Entonces la característica es que ellos están en A, pero no están en B. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que A es este conjunto. El 1, el 2, el 7, el 10, el 12 y el 15. Y B es este. B es el 2, el, qué sé yo, el 8, el 12 y el 20. ¿Quién sería A menos Sería B? como ver una intersección, pero en vez de ser los que están, los que no están. O sea, que yo tengo ¿Qué esos en dicha? A, pero no ¿Qué están en dicha? B. Qué dicha que me dijo eso de cómo verlo. Digamos que es como esto. Yo tengo este conjunto se llama B. Y tengo este conjunto se llama, perdón, este conjunto se llama A y este otro se llama B. Este sería A menos B. Son los elementos que están, ¿cómo hago aquí? Vamos a ver. Son los elementos que están en A. A ver si estoy Pero entendiendo. Todos los del A que no estén en B. es correcto. Todos los que están en A, pero que no estén en B. Entonces, ¿quiénes serían? Bueno, el 1 cumple esas características. Sí. ¿Por qué? Porque el 1 solo está en A, no está en B. El 2 Están los dos. están los dos, entonces el 2 no. Porque tiene que estar en A, pero no tiene que estar en B, y el 2 está en B. El 7 lo cumple, porque el 7 está en A, pero no está en B. El 10 también lo cumple. El 12 lo cumple. No. No. No, porque el 12 está en A y también está en B. Y el 15. El 15 también lo cumple. ¿Quién sería entonces A menos B? Este que está aquí adentro. Más bien voy a borrar este cosito. Y yo no sé si pueden identificar que lo que está Él tiene dentro pintado de rojo. Y es lo que está pintado. Este sería A menos B. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo sería? ¿Qué significa que una variable, que X, esté en A menos B? Significa que esa X está en A y no está en B. ¿Qué significa que esa X no esté en A menos B? Significa que no está en A o está en B. Lo que estoy haciendo es un De Morgan, ¿no? Aquí estoy haciendo un De Morgan. Está en A, no está en A, le pasa I, pasa O, no está en B, está en B. ¿Me explico? o sea, todos los del Sí, B, profe. si la primera todos estaban en A,
Todos que estén en B, que no estén en A, solo es la negación o algo así. Aquí está la negación. La negación sería no estar en A, la I pasa a O, estar en B. Ah, ya. Ujú. Por ejemplo, viéndolo como dijimos antes, ¿por qué el 2? El 2 no está en A menos B. ¿Por qué no está el 2 en A menos B? No está en A menos Porque B están ambos. porque el 2 está en A Están y, en otro. y el 2 está en B, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el 20? Deme un momento, deme un momento. Entonces, les decía que el 20 tampoco está, ¿verdad? El 20 tampoco está en A menos B. ¿Por qué el 20 no está en A menos B? Porque, ¿qué parte de esta definición, digamos, qué parte de esto es lo que cumple él? Solo está en B, pero Que está en B. digamos... Ujú. Él no está en A, en realidad el 20 no está en A, y 20 tampoco está en, pero 20 está en B, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? En realidad todo elemento que esté aquí, ese 20 está aquí, por así decirlo. Está en B, pero no está en A. Ese es el problema, que no está en A menos B, o esa es la razón por la que no está en A menos B. De hecho, voy a devolverme para aprovechar y hacer algo similar aquí, que no lo hice, en la intersección. Este sería A y hagamos B. Opa. Este sería B. Hagamos un poquito más grande a A. Un poquito más grande a B. Movámoslo aquí. ¿Quién sería A intersección B? Sería esto. Eso sería A intersección B. ¿Me siguen? Sí, sí, le seguimos. Sí. Profe, una pregunta, o ¿nos puede volver a poner el ejemplo de la diferencia para copiarlo? Sí, 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 ya lo copio. Voy a aprovechar para hacer esto que estaba haciendo aquí en todos. ¿Quién sería aquí? Un dibujito de eso. Esos dibujos se llaman diagramas de Venn. Ajá. Y vamos a ver aquí, hagamos este. Ok. Y después hagamos este otro. Ok. Vamos aquí así. Vamos más arriba. Este sería A y este sería B. ¿Quién sería A unión B? Pues sería todo. A unión B sería este, este e incluido este. ¿Me explico? Todos los dos círculos, las intersecciones y todo. A todo. ¿Quién sería? Ok, esto es como decir, este es el A menos B, ¿verdad? El A menos B sería este. Vamos a ponerlo con otro color. Voy a ponerlo con un azul. A menos B sería este. Este sería B menos A. Lo voy a poner también con azul. ¿Verdad? Y aquí estaría el A intersección B. Eso quiere decir que de alguna forma, devolviéndome antes, A menos B, ¿quién sería? Sería A, le resto A intersección B. ¿Lo ven? ¿Quién sería B menos A? B menos A sería a todo B. A todo B. Aquí está. Le quito, no. Le quito la intersección. Entonces, la diferencia siempre se quita en las intersecciones. ¿Quién sería, por ejemplo, A unión B? A unión B. ¿Quién sería A unión B? A más B. Sería, A unión B sería A menos B, unión B menos A, unión A intersección B. ¿Lo ve? Que aquí estoy poniendo. ¿Quién sería todo? Sería A menos B más B menos A más A unión B. Ese más se interpreta como una unión.
A menos B, unión B menos A, unión A intersección B. Pero esto lo voy a poner más abajo para que se entienda aquí. Lo voy a poner aquí. Porque ya todas las demás operaciones estaban. Bueno, lo pueden copiar. Más chiquitito. Y lo copian ahí. Dale. La cuarta operación se llama diferencia simétrica. ¿Okay? La diferencia simétrica se define así. ¿Quién sería? Ah, bueno, se denota así. A con un triangulito, B. A esta no le había puesto. Ah, sí, sí le puse. A menos B. A diferencia simétrica de B. ¿Quién sería A diferencia simétrica de B? Ven que es como un triangulito. Se parece al anterior, ¿verdad? Digamos, es parecida al anterior porque se llama diferencia simétrica, pero no se define igual. X está en U, tal que X está en A, o excluyente, X está en B. Eso sería la diferencia simétrica. Son los elementos que están o solamente en A o solamente en B. Voy a hacer Son excluyentes. Son excluyentes, es una O excluyente. ¿Okay? Voy a poner esa nota aquí. Voy a ponerla con otro color. Entonces, sería la unión menos la intersección. Es correcto. Algo así, ok. Es una O excluyente. Voy a hacer lo que me está diciendo Marco. Marco, ¿ves, verdad? Sí, profe. Sí. Voy a hacer eso. Ay. Profe, en resumen sería todos los elementos excepto los que comparten. Correcto. Sí, es lo que está diciendo Marco. ¿Sí? Este es A, este es B. La diferencia simétrica sería esta. Solo está aquí o solo está aquí. O sea, que al final es A menos B y B menos A. Nada más. Esto no. Esta parte no. ¿Me explico? Esa parte no. ¿Qué significa? Entonces, hagamos un ejemplo. Ejemplo, digamos que A es 3, 8, 10, 11 y 15. Y que B sería 3, 5, 10, 12 y 15. ¿Quién sería entonces A diferencia simétrica de B? Isaac. Bueno, perdón, ¿quién me iba a hablar? Marcos, dígame, Marcos. No. Era decirlo, pero está bien. Sí, dígalo. El 8, el 8, el 5. Hagamos una cosa, el Marcos, 11, el 12. dígame por qué el 3 no. El 3, porque el 3 están ambos y es una intersección. Es correcto, ya estaría en la intersección, ¿verdad? Ok, dígame, el 8. El 8, el 5, el 11, el 12. El 5. ¿Por qué el 5, Marco? Porque el 5 solamente está en B, pero no está en A. El 11, que solamente está en A, y el 12. Y no está en B, que solamente está en B. Y el 12, que solamente está en B. Eso sería A diferencia simétrica de B. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, ahora, entonces escribamos lo que hemos hecho nosotras. ¿Qué significa que X esté en A diferencia simétrica de B? Significa que X está en A o X está en B. ¿Qué significa que X no pertenezca a A diferencia simétrica de B? ¿Cómo era que se negaba un O excluyente? Con un sí solo sí. Con un sí solo sí. Entonces sería X está en A, sí solo sí, X está en B.
Así se niega. Ujú. Y bueno, podemos ver que A diferencia simétrica de B, que fue lo que dijo Marco ahora, voy a escribirlo más bonito, A diferencia simétrica de B es A menos B unión B menos A. Otra forma de escribirlo es hacer A unión B menos A intersección B. Porque A unión B es todo, ¿va? A unión B es todo. Si yo le quito la intersección, me va a quedar A menos B y B menos A. ¿Me explico? ¿Puedes explicar otra vez la última parte del... A diferencia simétrica de B se puede escribir también de dos formas. Se puede escribir como A menos B unión B menos A, porque sería A menos B, que es solamente los elementos que están en A, y le agrego solo los elementos que están en B, que sería B menos A. Perdón, o también A diferencia simétrica de B podría ser A unión B a todo, le resto la intersección. Ya comprendí. Todos los que no estén en la intersección sirven. Los que estén en la intersección no sirven. Ok, entonces si quiere lo pueden copiar. La otra operación entre conjuntos es el complemento de A. Se denota así. Se denota una A con una línea arriba, ¿verdad? Y el complemento de A se define así. Son las X que están en U, ¿verdad? Y que cumplen una característica, y es que no están en A. O sea, el complemento de A son los elementos que no están en A, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Tengo A. A es 1, 3 y 7. Ahora tengo que definir quién es el universo. El universo, digamos que es 1, Está muy cerca de la 2... pantalla, disculpe. ¿Perdón? Que no veo bien yo, digamos, los veo como cortados. Los números. Yo lo veo bien. Normal. Yo también lo veo bien. Es que me estaba saliendo, no sé por qué, me salió como que estaban a la mitad. No, tiene que subirlos un poquito. Ahora sí. No, más bien los dejó muy arriba. Qué raro, porque la pantalla está completa ahí. Ay. Bueno. Ok. Usted no lo está viendo desde el celular, es. Que tal vez sea por eso que la pantalla no se... Pantalla ya como que Ok. no le da la gana acomodarse. Bueno, Ok, listo. sigo. Perfecto, Entonces, gracias. ¿qué sería el complemento de A? El complemento de A serían todos los elementos que están en U, pero que no están en A. O sea que el 1, el 3 y el 7 no pueden ser. O sea que no puede ser ni el 1, ni el 3, y bueno, ni el 7 tengo que ponerlo aquí porque tiene que ser un elemento. Entonces, ¿quién es el complemento de A? El complemento de A va a ser el 2, el 3 no, el 4, El 4. el 5, el 6 y nada más. O sea, son todos los elementos que no están en A. ¿Cómo lo denoto? O sea, ¿qué significa que X? Voy a ponerlo aquí. Esto siempre lo pone aquí. X, ¿qué significa que X pertenece al complemento de A? Significa que X está en el complemento de A, significa que X no está en A. ¿Qué significa que X no pertenezca al complemento de A? Significa que X está en A. Si quiere aquí lo podemos agregar esto. Eso es como lo de A y A' también, que le dicen. Sí, es lo mismo. Es Ok. exactamente lo mismo. Y X, pongámoslo así, X no está en el complemento de A si X no está en U o X está en A. Esta sería la definición de complemento. ¿Me escuchan? Sí, profe. Que la negación sería que no está en el universo, pero que esté en A. Sí. Profe, esa flechita
Sería casi lo mismo que un sí, solo sí. En realidad sí, nada más que no lo he puesto. Ay, perdón. Siempre va a haber un sí, solo sí. Voy a subir aquí para ver si lo puse, si ahí lo puse. Ese es el complemento de A. Copien ese y vamos a hacer un ejemplo para terminar. Yo lo voy a copiar de aquí. Copienlo ahí. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio para terminar. Este es el ejemplo de la página, ejemplo 2,8 de la página 85. Ustedes lo pueden ver en el libro, ¿verdad? Yo lo copié aquí. Me dicen que este es el universo. El universo es este. Todos los conjuntos A, B, C, D, E tienen que ser conjuntos que tengan elementos que estén aquí, ¿verdad? Entonces me preguntan, determinar A unión B. ¿Quién sería A unión B? Entonces aquí tengo A y aquí tengo a B. Entonces la unión sería el 1, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 8. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 8. O sea que A unión B sería todos los elementos. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. ¿Quién sería B menos C? ¿Quién sería B menos C? Bueno, B menos C sería los elementos que están en B, pero que no están en C. ¿Ok? Estamos hablando de B y Algo de C. curioso. Dos está, Ninguno de los dos tiene elementos en común. ok, el 2 no está en C, el 3 tampoco, el 6 tampoco y el 8 tampoco. O sea que al final es B. ¿Sería un conjunto vacío? ¿O no? Ah, no, mira. No. No, es que me No. confundí. Más bien, vean, a partir de esto lo que tenemos es que si B menos C, si yo tengo B menos C, más bien así, si yo tengo que B intersección C es vacío, entonces B menos C es igual a B. Profe, una pregunta. ¿Me explico lo que acabo de decir? Si B intersección C es vacío, B menos C es B, porque no tiene nada en común. O sea, ningún elemento que está en B va a estar en C. Estos son ejercicios que vamos a hacer más adelante, que es lo que voy a ver el miércoles. Dígame, Profe, Isaac. la diferencia es lo mismo a una barra inclinada, la línea así, solita. No. Ah, sí. Así, como B Sí, es menos que C. veo mucho en el libro eso, Sí, entonces, y en puede la ser que el presentación libro, también lo vi así. puede ser que el libro lo esté denotando así. Ajá. Para Ah, ok. nosotros es una resta, un signo de resta, por así decirlo. Ok, gracias. Bueno, ¿quién sería C intersección D? Ok, aquí tengo a C y aquí tengo a D. ¿Quién es C intersección D? Son los elementos que están en uno y en el otro al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, 1 y 7. el 1, el 1, el 5 no y el 7. 1 y 7. ¿Quién sería B intersección C? Aquí tengo a El B y aquí vacío. tengo a C. 2, 3, 6, 8. Es vacío. Tiene razón. ¿Por qué es vacío? Porque no tiene ningún elemento en común. ¿Quién sería A diferencia simétrica de B? Y No, hombre, ya con esas lluvias se quiere decir que se va a meter el invierno. Eso téngalo usted por seguro. silencia eso, silencia. No es el verano, espérese que se mete el invierno. Margot. Andrei. ¿Quién es Andrei? Bueno, vamos a seguir para terminar. ¿Quién es A diferencia simétrica de B? Son los 1, que 7. están solamente en A o solamente en B. A diferencia simétrica, el 1, ¿correcto? 1, 3, 7, 6 y 7. El 1, vamos a ver, el 1, ajá, 3, el 3, 6 el y 7. 6 y el 7, correcto. Y hagamos este otro. Para terminar, y yo les dejo unos de tarea. ¿Okay? ¿Este cuál sería? Este.
Este sería A menos D. ¿Quién sería A menos D? Aquí tengo a A. Sí, y la aquí tengo a intersección D. A menos de D, D. ¿verdad? El 1 no, el 2, el 2, el 7 no, el 8 tampoco, solo el 2. A menos D es solo el 2. ¿Sí me siguen? A menos D solo tiene el 1 no, el 2 sí, no está en D, el 7 no, está en D, el 8 tampoco. Unión. ¿Quién sería C intersección D? Aquí tengo a C y aquí tengo a D. 1 y 7. 1 y 7, ya lo teníamos. Ya lo teníamos. 1 y 7. Y ahora sí, ¿quién es el conjunto 2 unido con el conjunto 1 y 7? Sería el 1, el 2 y el 7. Yo los puse como en orden, pero no es necesario, ¿verdad? Y bueno, dejémoslo aquí así. ¿Cómo haría este? Este haría, bueno, voy a hacer este porque tal vez es un poquito diferente. Hagamos este para terminar. Entonces, encuentro B intersección C, que de hecho por aquí lo tenía, ¿no? Ah, B intersección C es vacío. Entonces, el complemento de B intersección C es todo el conjunto U. Y U es 1, 2, 3, 4, 5 hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a diferencia simétrica de C, sería... Ah, no lo tengo. Voy a hacer aquí un cambio para no tener que hacer esta. Lo voy a poner aquí B. A diferencia simétrica de B, a diferencia simétrica de B sería 1, 3, 6 y 7. Entonces, esto menos esto, este conjunto menos este, sería el 1 no, el 2, el 3 no, el 4, el 5, el 6 no, el 7 tampoco y el 8. ¿Me explico? Profe, una pregunta. ¿Cómo fue eso que como B intersección C es un conjunto vacío, terminó siendo todo U? Es que B intersección es vacío. Si yo le quito, es el complemento aquí, ¿verdad? Es el complemento. Entonces, si B intersección es vacío, el complemento de B intersección C es todo el conjunto. Porque el complemento es lo que le hace falta para llegar a ser este. Y si él es vacío, tendría todos los elementos. Entonces, si digamos B intersección C tuviera, no sé, el 7, por decir algo, ajá, entonces... Yo pondría todos los que le hacen falta y quito el 7. O es correcto, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sería todos excepto el 7. Sí, Marco. Marcos. Sí, ya lo entendí. Ok, pura vida. Y va a quedar de tarea. Vamos a apuntarlo aquí. Tarea. La tarea es el ejemplo 2,9. No entendí eso. Dime, Edgardo. Ese complemento de B intersección C. Es que B ¿Cómo se intersección diga C. eso? B intersección C. B intersección es vacío. Ajá. Entonces, ¿qué le hace falta a vacío? ¿Qué le hace falta a este conjunto? ¿Qué le hace falta a este para llegar a ser este? Bien, le hace falta a todos. ¿Verdad? Si, qué sé yo, si B intersección C, como decía Marcos, hubiese sido, además le digo, hubiese sido 5 y 7. Por eso, pero entonces esa raya que tiene ahí encima hace tener todos. Ahí donde va usted, eso, sí, ¿qué es? Esa raya lo que hace decir es que el complemento de B intersección C es todos los elementos que le hacen falta para llegar a ser el universo.
Entonces, ¿cuál es el complemento de 5 y 7? Sí, Sería entonces el 1 sería todo lo que le hacen falta menos lo que ya tiene. menos lo que ya tiene. 1, 2, 3, 4, el 5 no, el 6, el 7 no y el 8. Eso sería. Bueno, para no quitarles más tiempo, chicos, porque yo sé que la clase era hasta esta hora, van a hacer, la tarea va a ser este ejercicio 2,5. El ejercicio 2,5, página 86. Ese va a ser el ejercicio de tarea. Eso ya lo trabajaremos miércoles. ¿Perdón? Es la otra clase. Esto lo podemos revisar el miércoles cuando empezamos. Ok. O Listo, lo listo. podemos revisar más bien el viernes. El viernes, ok. Ahí lo Bueno, vemos. sí, A ver, sería, yo puedo hacer alguna de las dos. pienso yo que sería mejor el viernes, porque así llegamos el miércoles a ver el tema nuevo y el viernes, como es ya como tipo más de repaso, podemos aclarar las dudas que pudieron haber en la tarea. ¿Sí? También quiero que hagan este ejemplo 2,9 de la página 86 también. Porque este ejemplo es con un diagrama de Venn. Este es con un diagrama de Venn. Y este, pues este es un, que sí ya dicen todos los elementos.